Te doy la bienvenida a este rincón mágico. Toma asiento junto a la hoguera y elige tu bebida favorita, pues nos vamos a adentrar en antiguos cuentos, antiguos mitos, antiguas leyendas e historias olvidadas. Canto 1. Concilio de los dioses. Exhortación de Atenea a Telémaco. Háblame, musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo. Vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres, y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el Ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Mas ni aun así pudo librarlos como deseaba, y todos perecieron por sus propias locuras. Insensatos, comiéronse las vacas de Helios, hijo de Hiperión, el cual no permitió que les llegara el día del regreso. Oh diosa, hija de Zeus, cuéntanos, aunque no sea más que una parte de tales cosas. Ya en aquel tiempo, los que habían podido escapar de una muerte horrorosa estaban en sus hogares, salvos de los peligros de la guerra y del mar. Y solamente Odiseo, que tan gran necesidad sentía de restituirse a su patria y ver a su consorte, hallábase detenido en hueca gruta por Calipso, la ninfa venerada, la divina entre las deidades, que anhelaba tomarlo por esposo. Con el transcurso de los años llegó por fin la época en que los dioses habían decretado que volviese a su patria, a Ítaca, aunque no por eso debía poner fin a sus trabajos, ni siquiera después de juntarse con los suyos, y todos los dioses le compadecían, a excepción de Poseidón, que permaneció constantemente irritado contra el divinal Odiseo hasta que el héroe no arribó a su tierra. Mas entonces habíase ido aquel al lejano pueblo de los etíopes, los cuales son los postreros de los hombres y forman dos grupos, que habitan receptivamente hacia el ocaso y hacia el orto de Hiperión, para asistir a una hecatombe de toros y de corderos. Mientras aquel se deleitaba presenciando el festín, congregáronse las otras deidades en el palacio de Zeus olímpico. Y fue el primero en hablar el padre de los hombres y de los dioses, porque en su ánimo tenía presente al ilustre Egisto, a quien dio muerte el preclaro Orestes Agamenonida. Acordándose de él, dijo a los inmortales estas palabras: «Oh dioses, ¿de qué modo culpan los mortales a los númenes? Dicen que las cosas malas les vienen de nosotros, y son ellos quienes atraen con sus locuras infortunios no decretados por el destino». Así ocurrió a Egisto, que, oponiéndose a la voluntad del hado, casó con la mujer legítima del Látrida, y mató a éste cuando tornaba a su patria, no obstante que supo la terrible muerte que padecería luego. Nosotros mismos la habíamos enviado a Hermes, el vigilante Argifontes, con el fin de advertirle que no matase a aquel ni pretendiera a su esposa, pues Orestes Atrida tenía que tomar venganza, no bien llegara a la juventud y sintiese el deseo de volver a su tierra. Así se lo declaró Hermes, mas no logró persuadirlo, con ser tan excelente el consejero, y ahora Egisto lo ha pagado todo junto. Respondiéndole, Atenea, la deidad de ojos de lechuza: «Padre nuestro, Crónida, el más excelso de los que imperan, aquel yace en la tumba por haber padecido una muerte muy justificada. Así perezca quien obre de semejante modo, pero se me parte el corazón a causa del prudente y desgraciado Odiseo, que mucho tiempo ha, padece pena lejos de los suyos, en una isla azotada por las olas en el centro del mar, isla poblada de árboles, en la cual tenía su mansión una diosa, la hija del terrible Atlante, de aquel que conoce todas las profundidades del Ponto y sostiene las grandes columnas que separan la tierra y el cielo. La hija de este dios retiene al infortunado y afligido Odiseo,
no cejando en su propósito de embelesarlo con tiernas y seductoras palabras para que olvide a Ítaca. Mas Odiseo, que está deseoso de ver el humo de su país natal, ya de morir siente anhelos. Y a ti, Zeus olímpico, ¿no se te conmueve el corazón? ¿No te era grato Odiseo cuando sacrificaba junto a las naves de los Argivos? ¿Por qué así te has airado contra él, Zeus? Contestóle Zeus, que amontona las nubes: Hija mía, ¿qué palabras se te escaparon del cerco de los dientes? ¿Cómo quieres que ponga en olvido al divino Odiseo, que por su inteligencia se señala sobre los demás mortales y siempre ofreció muchos sacrificios a los inmortales dioses que poseen el anchuroso cielo? Pero Poseidón, que ciñe la tierra, le guarda vivo y constante rencor, porque cegó al cíclope, al deiforme Polifemo, que es el más fuerte de todos los cíclopes, y nació de la ninfa Toosa, hija de Forcis, que impera en el mar estéril, después que ésta se unió con Poseidón en honda cueva. Desde entonces, Poseidón, que sacude la tierra, si bien no intenta matar a Odiseo, hace que vaya errante lejos de su patria. Mas, ea, tratemos todos nosotros de la vuelta del mismo y del modo como haya de llegar a su patria. Y Poseidón dispondrá la cólera que no le fuera posible contender. Solo y contra la voluntad de los dioses, con los inmortales todos. Respondióle enseguida Atenea, la deidad de ojos lechuza: Padre nuestro, Crónida, el más excelso de los que imperan, si les place a los bienaventurados dioses que el prudente Odiseo vuelva a su casa, mandemos enseguida a Hermes, el mensajero Argifontes, a la isla, y manifieste cuanto antes a la ninfa de hermosas trenzas la verdadera resolución que hemos tomado sobre la vuelta del paciente Odiseo, para que el héroe se ponga en camino. Yo, en tanto, yéndome a Ítaca, instigaré vivamente a su hijo, y le infundiré valor en el pecho para que llame al ágora a los melenudos aqueos, y prohíba la entrada en su casa a todos los pretendientes, que de continuo le degüellan muchísimas ovejas, y le llevaré después a la arenosa Pilos para que, preguntando y viendo si puede adquirir noticias de su padre, consiga ganar honrosa fama entre los hombres. Dicho esto, calzóse los áureos divinos talares que le llevaban sobre el mar y sobre la tierra inmensa con la rapidez del viento, y asió la lanza fornida, de aguda punta de bronce, pesada, larga, robusta, con que la hija del prepotente padre destruye filas enteras de héroes siempre que contra ellos monta en cólera. Descendió presurosa de la cumbre del Olimpo, y encaminándose al pueblo de Ítaca, detúvose en el vestíbulo de la morada de Odiseo, en el umbral que precedía al patio. Empuñaba la broncínea lanza, y había tomado la figura de un extranjero, de Mentes, rey de los Tafios. Halló a los soberbios pretendientes que para recrear el ánimo jugaban a los dados ante la puerta de la casa, sentados sobre cueros de bueyes, que ellos mismos habían degollado. Varios heraldos y diligentes servidores escanciábanles vino y agua en las cráteras, y otros limpiaban las mesas con esponjas de muchos ojos, colocábanlas en su sitio y trinchaban carne en abundancia. Fue el primero en advertir la presencia de la diosa, el deiforme Telémaco, pues se hallaba en medio de los pretendientes con el corazón apesadumbrado, y tenía el pensamiento fijo en su valeroso padre. Por sí, volviendo, dispersaba a aquellos por la casa y recuperaba la dignidad real y el dominio de sus riquezas. Tales cosas meditaba sentado con los pretendientes cuando vio a Atenea. A la hora fuese derecho al vestíbulo, muy indignado en su corazón de que un huésped tuviese que esperar tanto tiempo en la puerta. Asió por la mano a la diosa, tomóle la broncínea lanza y hablándole le dijo estas aladas palabras: Salve, huésped, entre nosotros has de recibir amistoso acogimiento, y después que hayas comido nos dirás de qué estás necesitado. Hablando así, empezó a caminar, y Palas Atenea le fue siguiendo. Ya entrados en el interior del excelso palacio, Telémaco arrimó la lanza a una alta columna, metiéndola en la pulimentada lancera, donde había muchas lanzas del paciente Odiseo.
Hizo sentar a la diosa en un sillón después de tender en el suelo linda alfombra bordada y de colocar el escabel para los pies, y acercó para sí una labrada silla, poniéndolo todo aparte de los pretendientes para que al huésped no le desplaciara la comida. Molestado por el túmulo de aquellos varones soberbios y él, a su vez, pudiera interrogarle sobre su padre ausente. Una esclava les dio aguamanos, que traían magnífico jarro de oro, y vertió una fuente de plata, y les puso delante una pulimentada mesa. La veneranda despensera trájoles pan, y dejó en la mesa buen número de manjares, obsequiándoles con los que tenía guardados. El trinchante sirvióles platos de carne de todas suertes, y colocó a su lado áureas copas, y un heraldo se acercaba a menudo para ensanciarles vino. Ya en esto entraron los orgullosos pretendientes. Apenas se hubieron sentado por orden en sillas y sillones, los heraldos diéronles aguamanos. Las esclavas amontonaron el pan en los canastillos, los mancebos coronaron de bebidas las crateras y todas las viandas que les habían servido. Satisfechas las ganas de comer y de beber, ocupáronles el pensamiento otras cosas, el canto y el baile, que son los ornamentos del convite. Un heraldo puso la bellísima cítara en las manos de Femio, a quien obligaban a cantar ante los pretendientes. Y mientras Femio comenzaba al son de la cítara un hermoso canto, Telémaco dijo estas razones a Atenea, la de los ojos de lechuza, después de aproximar su cabeza a la deidad para que los demás no se enteraran. Caro huésped, ¿te enojarás conmigo por lo que voy a decirte? Estos solo se ocupan de cosas tales como la cítara y el canto, y nada les cuesta, pues devoran impunemente la hacienda de otro, la de un varón cuyos blancos huesos se pudren en el continente por la acción de la lluvia o los revuelven las olas en el seno del mar. Si le vieran regresar a Ítaca, todos preferirían tener los pies ligeros a ser ricos de oro y de vestidos, mas aquel ya murió, y a causa de su aciago destino, y ninguna esperanza nos resta, aunque alguno de los hombres terrestres afirme que aún ha de volver, el día de su regreso no amanecerá jamás. Pero ea, habla y responde sinceramente. ¿Quién eres y de qué país procedes? ¿Dónde se hallan tu ciudad y tus padres? ¿En qué linaje de embarcación llegaste? ¿Cómo los marineros te trajeron a Ítaca? ¿Quiénes se precian de ser? Pues no me figuro que hayas venido andando. Dime también la verdad de esto para que me entere. ¿Vienes ahora por vez primera o has sido huésped de mi padre? Que son muchos los que conocen nuestra casa, porque Odiseo acostumbraba a visitar a los demás hombres. Respondió Atenea, la deidad de los ojos de lechuza. De todo esto voy a informarte circunstanciadamente. Me jacto de ser Mentes, hijo del belicoso Anquialo, y de reinar sobre los tafios amantes de manejar los remos. He llegado en mi bajel con mi gente, pues navego por el Vinoso pronto hacia unos hombres que hablan otro lenguaje. Voy a Témesa para traer bronce, llevándoles luciente hierro. Ancié la embarcación cerca del campo, antes de llegar a la ciudad, en el puerto Retro que está al pie del selvoso Nello. Nos cabe de honra de que ya nuestros progenitores se daban mutua hospitalidad desde muy antiguo, como se lo puedes preguntar al héroe Laertes, el cual, según me han dicho, ya no viene a la población, sino que mora en el campo, atormentanle los pesares, y tiene una anciana esclava que le apareja la comida y le da de beber cuando se le cansan los miembros de arrastrarse por la fértil viña. Vine porque me aseguraron que tu padre estaba de vuelta en la población, mas sin duda lo impiden las deidades, poniendo obstáculo a su retorno, que el divinal Odiseo no desapareció aún de la tierra, pues vive y está detenido en el vasto Ponto, en una isla que surge entre las olas desde que cayó en poder de hombres crueles y salvajes que le retienen a su despecho. Voy ahora a predecir
lo que ha de suceder, según los dioses me lo inspiran en el ánimo, y yo creo que ha de verificarse, porque no soy adivino ni hábil intérprete de sueños. Aquel no estará largo tiempo fuera de su patria, aunque lo sujete en férreos vínculos. Antes hallará algún medio para volver, ya que es ingenioso en sumo grado. Mas, ea, habla y dime con sinceridad si eres el hijo del propio Odiseo. Eres pintiparado a él, así en la cabeza como en los bellos ojos, y bien lo recuerdo, pues nos reuníamos a menudo antes de que se embarcara para Troya, a donde fueron los príncipes argivos en las cóncavas naves. Desde entonces ni yo he visto a Odiseo, ni él a mí. Contestóle el prudente Telémaco: voy a hablarte, oh huésped, con gran sinceridad. Mi madre afirma que soy hijo de aquel, y no sé más, que nadie consiguió conocer por sí su propio linaje. Ojalá que fuera vástago de un hombre dichoso, que envejeciese en su casa, rodeado de sus riquezas, mas ahora dicen que desciendo, ya que me lo preguntas, del más infeliz de los mortales hombres. Replicóle Atenea, la deidad de los ojos lechuza: los dioses no deben de haber dispuesto que tu linaje sea oscuro, cuando Penelopea te ha parido cual eres. Mas, ea, habla y dime con franqueza. ¿Qué comida, qué reunión es esta y qué necesidad tienes de darla? ¿Se celebra convite o casamiento? Que no nos hallamos evidentemente en un festín a escote. Paréceme que los que comen en el palacio con tal arrogancia ultrajan a alguien, pues cualquier hombre sensato se indignaría al presenciar sus muchas torpezas. Contestóle el prudente Telémaco: huésped, ya que tales cosas preguntas e inquieres, sabes que esta casa hubo de ser opulenta y respetada en cuanto aquel varón permaneció en el pueblo. Mudóse después la voluntad de los dioses, quienes, maquinando males, han hecho de Odiseo el más ignorado de todos los hombres, que yo no me afligiera de tal suerte si acabara la vida entre sus compañeros en el país de Troya o en brazos de sus amigos, luego que terminó la guerra, pues entonces todos los aqueos le habrían erigido un túmulo y hubiese dejado a su hijo una gloria inmensa. Ahora desapareció sin fama, arrebatado por las arpías. Su muerte fue oculta e ignota, y tan solo me dejó pesares y llanto, y no me lamento y gimo únicamente por él, pues los dioses me han enviado otras funestas calamidades. Cuando próceres mandan a las islas, en Duliquio, en Same y en la selvosa Zacinto, y cuando imperan en la áspera Ítaca, todos pretenden a mi madre y arruinan nuestra casa. Mi madre ni rechaza las odiosas nupcias, ni sabe poner fin a tales cosas, y aquellos comen y agotan mi hacienda, y pronto acabarán conmigo mismo. Contestóle Atenea muy indignada: oh dioses, ¿qué falta no te hace el ausente Odiseo para que ponga las manos en los desvergonzados pretendientes? Si volviera y se mostrara ante el portal de esta casa con su yelmo, su escudo y sus 2 lanzas, como la primera vez que le vi en la mía, bebiendo y recreándose cuando volvió de Éfira, del palacio de Hilo Mermérida, allá fue Odiseo en su velera nave, por un veneno mortal con que pudiese teñir las broncíneas flechas, pero Hilo, temeroso de los sempiternos dioses, no se lo procuró y entregóselo mi padre, que le quería muchísimo. Si, pues, mostrándose tal se encontrara Odiseo con los pretendientes, fuera corta la vida de éstos y bien amarga sus nupcias, mas está puesto en manos de los dioses si ha de volver y tomar venganza en su palacio, y te exhorto a que desde luego medites cómo arrojarás de aquí a los pretendientes. Ea, óyeme si te place, y presta atención a mis palabras. Mañana convoca en el ágora a los héroes aqueos, háblales a todos y sean testigos las propias deidades. Intima a los pretendientes que se separen yéndose a sus casas. Y si a tu madre el ánimo le mueve a casarse, vuelva al palacio de su muy poderoso padre, y allí dispondrán las nupcias y le aparejarán una dote tan cuantiosa como debe llevar una hija amada. También a ti te daré un prudente consejo, por si te decidieras a seguirlo. Apresta la mejor embarcación que hallares, con 20 remeros. Ve a preguntar por tu padre, cuya ausencia se hace ya tan larga, y quizá algún mortal te hablará del mismo, o llegará a tus oídos la fama que procede de Zeus, y es lo que más difunde la gloria de los hombres. Trasládate primeramente a Pilos,
e interroga el divinal Néstor, y desde allí ve a Esparta, al rubio Menelao, que ha llegado el potrero de los argivos, que de broncíneas corazas. Si oyeres decir que tu padre vive y ha de volver, súfrelo todo un año más, aunque estés afligido, pero si te participaren que ha muerto y ya no existe, retorna sin dilación a la patria, exígele un túmulo, hazle las muchas exequias que se le deben, y búscale a tu madre un esposo. Y así que hayas ejecutado y llevado a cumplimiento todas estas cosas, medita en tu mente y en tu corazón cómo matarás a los pretendientes en tu palacio, si con dolo, a la descubierta, porque es preciso que no andes en niñerías, que ya no tienes edad para ello. Por ventura, ¿no sabes cuánta gloria ha ganado ante los hombres el divinal Orestes desde que hizo perecer al matador de su padre, al doloso Egisto, que le había muerto a su ilustre progenitor? También tú, amigo, ya que veo que eres gallardo y de elevada estatura, sé fuerte para que los venideros te elogien. Y yo me voy hacia la velera nave, y los amigos, que ya deben de estar cansados de esperarme. Cuida de hacer cuanto te dije, y acuérdate de mis consejos. Respondióle el prudente Telémaco: Oh forastero, me dices estas cosas de una manera tan benévola, como un padre a su hijo, que nunca jamás podré olvidarlas. Pero ea, aguarda un poco, aunque tengas prisa por irte. Y después que te bañes y deleites tu corazón, volverás alegremente a tu nave, llevándote un regalo precioso muy bello para guardarlo como presente mío, que tal es la costumbre a seguir con los huéspedes amados. Contestóle Atenea, la deidad de ojos lechuza: No me detengas oponiéndote a mi deseo de irme enseguida. El regalo con que tu corazón quiere obsequiarme me lo entregarás a la vuelta para que me lo lleve a mi casa. Escógelo, muy hermoso, y será justo que te lo recompense con otro semejante. Diciendo así, partió Atenea, la de los ojos lechuza. Fuese la diosa volando como un pájaro, después de infundir el espíritu de Telémaco valor y audacia, y de avivarle aún más la memoria de su padre. Telémaco, considerando en su mente lo ocurrido, quedóse atónito, porque ella sospechó que había hablado con una deidad, y aquel varón, que parecía un dios, se fue enseguida hacia los pretendientes. Ante estos, que le oían sentados y silenciosos, cantaba el ilustre Aedor la vuelta deplorable que Palas Atenea había deparado a los aqueos cuando partieron de Troya. La discreta Penelopea, hija de Icario, oyó de lo alto de la casa la divinal canción que le llegaba al alma, y bajó por la larga escalera, pero no sola, pues la acompañaban 2 esclavas. Cuando la divina entre las mujeres llegó a donde estaban los pretendientes, detúvose junto a la columna que sostenía el techo sólidamente construido, con las mejillas cubiertas por espléndido velo y una honrada doncella a cada lado, y arrastrándosele los ojos de lágrimas, hablóle así al divinal Aedo: Femio, pues que sabes otras muchas hazañas de hombres y de dioses, que recrean a los mortales y son celebradas por los aedos, cántales alguna de las mismas sentado ahí, en el centro, y óiganla todos silenciosamente y bebiendo vino. Pero deja ese canto triste que constantemente me angustia el corazón en el pecho, ya que se apodera de mí un pesar grandísimo que no puedo olvidar. Tal es la persona de quien padezco soledad, que acordarme siempre de aquel varón cuya fama es grande en la Hélade y en el centro de Argos. Replicóle el prudente Telémaco: Madre mía, ¿por qué quieres prohibir al amable Aedo que nos divierta como su mente se lo sugiera? No son los Aedos los culpables, sino Zeus, que distribuye sus presentes a los varones de ingenio del modo que le place. No ha de increparse a Femio, porque canta la suerte aciaga de los dánaos, pues los hombres alaban con preferencia el canto más nuevo que llega a sus oídos. Resígnate en tu corazón y en tu ánimo a oír ese canto, ya que no fue Odiseo el único que perdió en Troya la esperanza de volver. Hubo otros muchos que también perecieron, mas vuelve ya a tu habitación, ocúpate en las labores que te son propias, el telar y la rueca, y ordena a las esclavas que se apliquen al trabajo, y de hablar nos cuidaremos los hombres, y principalmente yo, cuyo es el mando en esta casa.
Volvióse Penelopea, muy asombrada, a su habitación, revolviendo en el ánimo las discretas palabras de su hijo. Y así que hubo subido con las esclavas a lo alto de la casa, lloró a Odiseo, su caro consorte, hasta que Atenea, la de ojos de lechuza, le infundió en los párpados el dulce sueño. Los pretendientes volvían al alboroto en la oscura sala, y todos deseaban acostarse con Penelopea en su mismo lecho. Mas el prudente Telémaco comenzó a decirles: «Pretendientes de mi madre, que os portáis con orgullosa insolencia, gocemos ahora del festín, y cesen vuestros gritos, pues es muy hermoso escuchar a un Aedo como este, tan parecido por su voz a las propias deidades. Al romper el alba, nos reuniremos en el ágora para que yo os diga sin rebozo que salgáis del palacio. Disponed otros festines y comeos vuestros bienes, convidándoos sucesiva y recíprocamente en vuestras casas. Mas si os pareciese mejor y más acertado destruir impunemente los bienes de un solo hombre, seguid consumiéndolos, que yo invocaré a los sempiternos dioses, por si algún día nos concede Zeus que vuestras obras sean castigadas, y quizás muráis en el palacio, sin que nadie os vengue». Así dijo, y todos se mordieron los labios, admirándose de que Telémaco les hablase con tanta audacia. Pero Antino, hijo de Eupites, le repuso diciéndole: «Telémaco, son ciertamente los mismos dioses quienes te enseñan a ser grandilocuo y a arengar con audacia, mas no quiera el Cronión que llegues a ser rey de Ítaca, rodeado por el mar, como te corresponde por el linaje de tu padre». Contestóle el prudente Telémaco: «Antino, ¿te enojarás acaso por lo que voy a decir? Es verdad que me gustaría serlo, si Zeus me lo concediera. ¿Crees por ventura que el reinar sea la peor desgracia para los hombres? No es malo ser rey, porque su casa se enriquece pronto y su persona se ve más honrada, pues muchos príncipes aqueos entre jóvenes y ancianos viven en Ítaca, rodeado por el mar. Reine cualquiera de ellos, ya que murió el divinal de Odiseo. Y yo seré señor de mi casa y de los esclavos que éste adquirió para mí como botín de guerra». Respondióle Eurímaco, hijo de Polibo: «Telémaco, está puesto en mano de los dioses cuál de los aqueos ha de ser el rey de Ítaca, rodeada por el mar. Pero tú sigue disfrutando de tus bienes, manda en tu palacio y jamás, mientras Ítaca sea habitada, venga hombre alguno a despojarte de tus riquezas contra tu querer. Y ahora, óptimo Telémaco, deseo preguntarte por el huésped. ¿De dónde vino tal sujeto? ¿De qué tierra se gloria de ser? ¿En qué país se hallan su familia y su patria? ¿Te ha traído noticias de la vuelta de tu padre o ha llegado con el único propósito de cobrar alguna deuda? ¿Cómo se levantó y se fue tan rápidamente sin aguardar a que le conociéramos? De su aspecto colijo que no debe ser un miserable». Contestóle el prudente Telémaco: «Eurímaco, ya se acabó la esperanza del regreso de mi padre, y no doy fe a las noticias, venga de donde vinieren. Ni me curo de las predicciones que haga un divino, a quien mi madre llame o interrogue en el palacio. Este huésped mío lo era ya de mi padre, y viene de Tafos, se precia de ser Mentes, hijo del belicoso Anquialo, y reina sobre los tafios, amantes de manejar los reinos». Así habló Telémaco, aunque en su mente había reconocido a la diosa inmortal. Volvieron los pretendientes a solazarse con la danza y el deleitoso canto, y así esperaban que llegase la oscura noche. Sobrevino ésta cuando aún se divertían, y entonces partieron para acostarse en sus respectivas casas. Telémaco subió al elevado aposento que para él se había construido dentro del hermoso patio, en un lugar visible por todas partes, y se fue derecho a la cama meditando a su ánimo muchas cosas. Acompañable, con teas encendidas en la mano, Euriclea, hija de Ops Pisenórida, la de los castos pensamientos, a la cual había comprado Leartes con sus bienes en otro tiempo, apenas llegada a la pubertad, por el precio de 20 bueyes, y en el palacio la honró como a una casta esposa, pero jamás se acostó con ella, a fin de que su mujer no se irritase. Aquella pues alumbraba a Telémaco con teas encendidas por ser la esclava que más le amaba y la que le había criado desde niño. Y en llegando abrió la puerta de la habitación sólidamente construida. Telémaco se sentó en la cama, desnudóse la delicada túnica y diósela en la mano a la prudente anciana.
la cual, después de componer los pliegues, la colgó de un clavo que había junto al torneado techo, y a punto salió de la estancia, entornó la puerta, tirando del anillo de plata, y echó el cerrojo por medio de una correa, y Telémaco, bien cubierto de un vellón de oveja, pasó toda la noche revolviendo en su mente el viaje que Atenea le había aconsejado.